Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy es un programa dedicado a un cineasta ecuatoriano llamado Sebastián Cordero. Ecuador probablemente sea un país que nos diga muy poco en términos de cinematografía y pensemos que tiene un cine incipiente, digamos, como industria. Sin embargo, el nombre de Sebastián Cordero es un nombre fundamental para entender el cine latinoamericano. Si nos remontamos justamente a lo que fue su primera película, en el año 99, él estrena Ratas, Ratones y Rateros, una película que resulta seminal probablemente no solamente para esa cinematografía, sino en general para lo que el cine latinoamericano estaba haciendo en ese momento y la presencia que comienza a tener en festivales internacionales tan importantes como todos ellos, donde han pasado las películas de Sebastián: Cannes, Venecia, Málaga, Guadalajara mismo, Sundance, las películas de Sebastián como Rabia o también como Crónica. Son películas que además han tenido coproducción con México, son películas que se han estrenado en nuestro país, son películas, incluyendo su último largometraje, Sin Muertos No Hay Carnaval, que incluyen además actores mexicanos, en algunos de los personajes más importantes de estos actores mexicanos, como Gustavo Sánchez Parra, Damián Alcázar, José María Jaspic, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a platicar con él esta noche y estoy seguro que lo van a disfrutar. Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, pues gracias por esta invitación. Un gusto estar aquí. He oído mucho cómo platicas justamente una vocación cinéfila que nace justamente de vivir en París con tu familia, sí, y de pronto ser como un gran consumidor de películas en un espacio privilegiado, como significa, supongo, el París de los 80, 70, 80. 80, desde el 81 hasta el 86 estuvimos ahí. Okay. Y fueron años importantísimos. A ver, empecé viendo películas de Hollywood como cualquier, en ese entonces, niño, adolescente, y obviamente yo creo que mi primer impacto y mi primer deslumbramiento con el cine fue a través de películas como pues, la primera de Indiana Jones, Cazadores del Arca Perdida, Spielberg, George Lucas, todo lo que estaba pasando en ese entonces. Pero de repente, pues, eso fue solo una puerta de entrada. De ahí, viviendo en París en esa época, París es una ciudad que tiene una gran diversidad de cine. O sea, es una de las grandes ciudades, yo creo que para ver cine, sobre todo para ver cine, pues, clásicos, para ver cine de repertorio, cine arte. Pero ibas a la Cinemateca y entonces, y estas cosas. Iba un poco, pero pues igual veía mucho de lo que se estaba estrenando, y creo que también de adolescente me enganché mucho con el cine de John Carpenter, de Brian De Palma, de todo lo que era el cine norteamericano, pues de los 70, dentro de lo que era cine de género, y luego después también ya más del cine, el cine de autor, que para mí ha sido pues una gran influencia. O sea, toda la filmografía de Sidney Lumet, de Bob Rafelson, de Bob Fosse, o sea, son cineastas que a mí me marcaron mucho, y pues tú ves, yo creo que el impacto que han tenido en varias de mis películas. Son cineastas de narraciones muy clásicas. Muy además. Clásicas, sí, totalmente. O sea, de hecho, muy clásicas, muy de personajes, muy de además de seguir como una estructura, un esquema del héroe trágico, ¿no? Del héroe que justamente, pues, como estaba marcado en la tragedia griega desde el inicio de esta narración, de este tipo de narración, un personaje que tiene una falla interna, algún problema, algo que resolver, y eso es justamente lo que le motiva hacia adelante y lo que también causará su caída. Entonces, está hablando ya el guionista, creo. Totalmente, eso sí, seguro, sin duda. Te formas después en una universidad en Los Ángeles. En Los Ángeles. En el sur de Los Ángeles, y esto me hace pensar que también esta formación cinéfila inicialmente en Francia, esta formación ya como cineasta, estrictamente como guionista en la universidad, te hace también un poco un privilegiado de tener una visión, digamos, de lo que ocurría en tu país como cineasta ecuatoriano, pero formado afuera, ¿no? Pues sí, o sea, yo de hecho, cuando empecé con la idea, la aspiración de algún día estudiar cine, yo no veía nada en Ecuador como referente. Digamos, no tenía ahí alguien a quien yo decía, bueno, ahí tenemos a alguien que sí está haciendo cine, a pesar de que pues luego más adelante me fui descubriendo que sí habían un par de figuras claves. Claro. Pero en ese entonces, de adolescente, para mí todo era mirar hacia afuera, y era mirar o hacia lo que era Hollywood o Estados Unidos, o mirar hacia el cine europeo, o pues los grandes maestros y eso que siempre serán un referente. Y cuando fui a Los Ángeles, creo que coincidí en una muy buena época, que fue los inicios de los 90s, donde empezaba toda la movida nueva del cine independiente norteamericano. Sundance, por ejemplo. Estaba toda la movida de Sundance. De hecho,
Creo que cuando se estrena Sex, Lies and Videotape de Soderbergh es un momento muy importante para el festival, que creo que en ese año cambia de nombre y todo. Y sobre todo hubo toda una movida de, pues en esos años que estaba en la universidad empezaron surgió Tarantino, surgió Robert Rodríguez, surgió un montón de ejemplos de gente que estaba trabajando al margen de lo que se hacía Del esquema en industrial, Hollywood. claro. Sí, y eso para mí fue pues una gran, o sea, más adelante yo empecé a mirar hacia más atrás y ver, bueno, pues lo mismo lo estaba haciendo Cassavetes mucho antes, lo mismo Claro. lo estaba haciendo otros cineastas, pero en ese momento ellos logran hacer como un cruce entre un cine hecho en condiciones independientes, pero que igual luego llegó a un gran público. Y sí, eso mezclado con el ver por primera vez en la universidad, porque en esa época pues no había el acceso al internet y a todas las películas que quieras de manera fácil, sino que realmente uno tenía que buscar ver cada película. Y me acuerdo clarísimamente el momento en que en una clase de historia del cine vi Los Olvidados en pantalla grande por primera vez y me quedé loco, o sea, me quedé como que, a ver, ¿se puede hacer este cine? O sea, y ese es un poco tu descubrimiento del cine latinoamericano. Sí, en Estados Unidos, o sea, ya después, o sea, y estando allá, empecé a buscar, a ver también los clásicos, empecé a ver, yo qué sé, Memorias del Subdesarrollo, empecé a ver todas las películas que eran grandes referentes y que para mí pues no habían sido parte de mi educación previo a eso. Y lo que sí fue interesante es que ahí de repente sí se me abre como todo un panorama adicional y la posibilidad de decir se puede hacer cine en nuestros países, o sea, sobre todo además la mezcla de lo que estaba viendo con cine independiente, que era gente que estaba trabajando al margen de Hollywood, que estaban buscándose su manera de producir sus películas, y a ver, ese mismo esquema te lo llevas a un país donde no hay cine, igual pues tienes que inventarte tu manera de levantar el proyecto. Y fue lo que tú hiciste con Ratas, Con Ratones y Ratas, Rateros fue exactamente eso, o sea, yo terminé mis estudios en Los Ángeles, estuve un rato dando vueltas por ahí tratando de levantar un proyecto que que escribí durante la universidad y que finalmente no llegó a darse, como pasa con muchos proyectos, pues los desarrollas un tiempo y de ahí algunos, la minoría otros no, salen claro. adelante y otros se quedan en el camino. Pero pues en un momento de frustración, ya cuando vi que la cosa no salía en Los Ángeles, tomé la decisión de regresar a Ecuador y de armar un proyecto ahí, sintiendo que ahí en Ecuador iba a tener acceso a más recursos, a pesar de que no había Una industria. ni ningún camino ya fijo. Pero definitivamente pues fue un momento clave de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacer una película que además sea una película callejera, una película que no, o sea, es que sí, se la filme con la mejor calidad posible, pero que no requiera de todos los juguetes, de todas las cosas. Yo recuerdo todavía, Ratero la hicimos sin video assist, por ejemplo. O sea, era solo mirar por la cámara, yo veía el cuadro antes, de ahí el fotógrafo hacía la toma. Y de verdad hasta ahora siento que ha sido de los momentos pues más bonitos y más o sea, con mayor recompensa, tanto inmediata en ese momento como ya después cuando estuvo lista la película. ¿Por qué crees que sigue siendo una película tan referencial, digamos? No solamente para el cine de tu país, en Ecuador, sino también para el cine latinoamericano. Digo, pienso que es una película de la que se sigue hablando 20 años después de haber sido estrenada. No, pues y eso es interesante porque yo fui el primer sorprendido al momento que la película empezó a encontrar su lugar, o sea, el rato que se estrenó en Venecia y todo, yo de verdad, o sea, esa había sido un poco mi aspiración, pero nadie te garantiza cercana, que puedes claro. llegar por ahí. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con que justamente es una peli que es muy entretenida, por un lado, es muy divertida, o sea, es fácil de ver, empieza y te engancha, pero al mismo tiempo, pues, hace algo que además se ha hecho en el cine latinoamericano, pues a través de la historia, o sea, obviamente desde Los Olvidados para adelante, pero que es meter un contexto social que está ahí, que está fuerte, pero que no es ni didáctico, ni te está tratando de convencer de nada, sino que simplemente te expone una situación, te expone personajes además en situaciones de conflictos de interés, o sea, con moralidades ambiguas, con situaciones complejas que están atravesando, pero sí se lo hace de una manera que es muy entretenida, que es muy divertida, o sea,
con persecuciones, con escenas de acción, con cosas que finalmente el público en Ecuador, además en ese entonces, lo apreció mucho. O sea, era algo que no se había visto antes en nuestro cine. Hasta ese entonces el cine ecuatoriano había sido adaptaciones literarias, hubo una movida un rato de series de televisión, igual también, pero eran los clásicos de la literatura ecuatoriana, eran historias que a la mayoría del público un poco no le atraían. Y con Ratas se dio un fenómeno que además a mí lo que más me sorprendió es que Ratas es una peli dura, es una peli que no, pero tiene mucho humor, pero pues no es una comedia, no es que es una peli de público fácil. Pero la gente ya lo tomó como realmente, y a mí me pasaba que, por ejemplo, cuando yo mostraba la película en cualquier lugar, en cualquier festival, yo sabía si había un ecuatoriano en la sala, porque empezaba a sentir las reacciones de cosas específicas. Sí. Y eso sí era muy, muy bonito ver, o sea, sí fue muy especial, la verdad. Sebastián, en esa misma película uno puede identificar como una vocación por el thriller, como género, que digamos es una vocación que me parece que te ha acompañado en los otros largometrajes, en las otras 5 películas. Siempre hay una idea de suspenso, siempre hay un poco de misterio, hay una estructura, digamos, como de mantener al espectador un poco como a la expectativa de lo que va a ocurrir, que es muy propia del género. ¿Por qué te parece que te apasiona el género como cineasta? A mí lo que me pasa es que yo creo que tengo terror de que el espectador se desconecte. Ese es mi gran miedo, que de repente este va a ser el momento donde se levantan al baño, van en busca de las palomitas. Bueno, y hoy en día a sacar el teléfono. Pero entonces yo siempre como que me puse como parámetros claros de que nunca baje la tensión. O sea, que la tensión dramática esté ahí y que te enganche. Y creo que eso, pues, de alguna forma me lleva mucho a lo que son ciertas convenciones del thriller, a lo que son ciertos elementos con los que se juega. Y creo que en eso también tiene que ver con, pues yo sí creo que mi educación dentro de lo que es escritura de guión, en un programa además en Estados Unidos, en la mitad de la industria de Hollywood, donde pues yo sí sentía que por un lado uno puede experimentar y tratar de hacer algo mucho más artístico, pero sin nunca descuidar que el público esté enganchado. Y para mí ese ha sido, digamos, el camino de engancharle al público ha sido en esa dirección. O sea, no sé si hay una decisión consciente de decir, pues me voy a dedicar al thriller o a sus variantes, sino que eso pues se fue dando orgánicamente, o sea, sin tanta planificación. Pues sin duda son películas que siempre conectan. Si uno revisa la filmografía de Sebastián Cordero, encontrará en ellas, sin duda, siempre vehículos de comunicación, digo, enormemente precisos y también enormemente entrañables. Hay una construcción de personajes muy, muy rigurosa y puntual, de la cual seguiremos hablando aquí en Cinema 20.1. Vámonos un corte y regresamos. Seguimos aquí en Cinema 20.1 platicando con el cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero. Y a mí me gustaría abordar ahora un poco tus conexiones con México, Sebastián. Empezando por un nombre que me parece que es fundamental después de hacer tu primera película. Cuando haces Crónicas, hay una productora llamada Berta Navarro que comienza a trabajar contigo y que te lleva a Rabia después. Y bueno, alguien que ha sido, me parece, una presencia interesante e importante en tu carrera. Sí. ¿Cómo llega a ti? Pues es que igual fue de forma muy orgánica. Cuando yo empecé a darme la vuelta por festivales con Ratas, me empecé a dar cuenta que había toda una industria en el resto de Latinoamérica que además funcionaba mucho a través de las coproducciones, algo que en Ratas no se dio. Y que a partir de ahí ha sido la constante en tu trabajo, salvo en Europa Report, que es una película gringa, y las demás son todas coproducciones. Exacto, sí. Es que realmente es el mecanismo para lograr levantar un proyecto, sobre todo si quieres hacer un proyecto un poco más ambicioso, es la manera un poco de potencializar, yo creo, el proyecto. Pero en mi caso, por ejemplo, pues justamente la primera vez que yo vine a la Ciudad de México fue para los premios de Ariel, porque Ratón Ratero estaba nominada como película iberoamericana. Y recuerdo perfectamente que al día siguiente de la ceremonia le fui a visitar a Berta, que me habían hablado pues alguna gente, algunos amigos en común, y yo tenía ya el guión de Crónicas, o bueno, una primera versión de ese guión, y me acuerdo que Berta me aterrizó mucho, o sea, me dijo, pues no, las cosas, no, o sea, igual, ella ya creo que había visto Ratas, le había gustado mucho, pero todavía, pues, ella me decía, la cantidad de gente que viene con proyectos, con guiones, etcétera, bueno, veremos. Y me acuerdo que leyó esa primera versión y lo primero que hizo es invitarme al laboratorio de guión que ella hacía en ese entonces con Sundance.
Y para mí ese laboratorio y toda esa experiencia fue increíble, o sea, fue algo que realmente además me abrió los ojos hacia digamos, otras opciones, otros caminos para desarrollar el proyecto. Y Berta se involucró en el proyecto bastante pronto, o sea, le gustaba mucho el guión. Tuvimos además justo en esa época el proyecto de Crónicas ganó el premio de Sundance NHK como proyecto. Claro. Y en ese entonces es como una precompra, ¿no? es una precompra de derechos, pero sobre todo es un sello de calidad en un proyecto que pues de repente ya la gente lo ve con otros ojos. Y entonces a raíz de eso, pues bueno, Berta entró ya oficialmente y entró en ese entonces con Tequila Gang, entonces con Guillermo del Toro también como productor. Y al poco tiempo también entró Alfonso Cuarón con Anhelo, que era justo la época después de Y tu mamá también. Estaban buscando proyectos para producir alrededor del mundo. Y nuevamente fue el guión el que un poco abrió esas puertas. Pero de ahí el trabajo con México se dio de manera muy orgánica. O sea, por un lado, con Crónicas, bueno, la filmamos todo en Ecuador. Bueno, casi todo, 95% en Ecuador, y de ahí, pues yo hice toda la postproducción aquí en México, pasé mucho tiempo acá y desarrollé yo creo que muchos vínculos, mucha cercanía con gente aquí que se han convertido en colaboradores ya a través de mi carrera, y pues la verdad es que tenemos realidades muy similares. Yo aquí en México me siento en casa, o sea, la diferencia es que pues México es muchísimo más grande y pues tiene una historia de una industria y de una actividad cinematográfica pues importantísima. Entonces de repente era como estar en casa pero teniendo el cine alrededor, o sea, teniendo todo un mundo que para mí había sido algo que tenía que yo traérmelo a Ecuador de alguna forma. Los actores mexicanos, Sebastián, Sí. porque además, lo decía al principio, muchos de los actores mexicanos que han estado en tus películas han hecho quizás algunos de sus mejores trabajos, Sí. ¿no? Damián en Crónicas, Gustavo Sánchez Parra en Rabia, digo, Sí. ahora ver a Herando González y a Diego Cataño en Sin Claro. Muertos No Hay Carnaval, o sea, me parece que pocas veces los vemos, digamos, con esas posibilidades, con esos registros tan amplios. Sí, pues es interesante porque bueno, aquí hay realmente un oficio del actor espectacular, ¿no? O sea, y al principio yo tenía mucho miedo del tema de mezclar, por ejemplo, actores de distintos países. Decía, por ejemplo, con Crónicas, yo tenía el equipo de reporteros que eran extranjeros en el Ecuador, entonces eso era obvio que debían ser actores extranjeros. Es Pero John Leguizamo, Leonard Watling y Chema Yaspic. Pero Damián Alcázar, yo me acuerdo que por mucho tiempo yo estaba ensimismado en la idea de que tenía que ser un actor ecuatoriano o colombiano porque ese era el origen del personaje. Y me acuerdo que pues yo veía el trabajo de Damián, me encantaba, pero tenía mucho miedo del acento, del hablado, o sea, de algo que ahora yo me causa gracia porque digo, todas esas cosas son tan trabajables, pero en ese entonces sí le tenía mucho miedo a eso, y me acuerdo que con Damián empezamos a trabajar y yo vi este proceso de camaleón que él tiene, de irse transformando, y fue algo increíble, y siento que hoy por hoy, pues, el personaje que originalmente no iba a ser el personaje de afuera, no iba a ser un actor extranjero en el Ecuador, terminó siendo el que hizo el papel pues más espectacular y más potente de la película. Y me da muchísimo gusto además ver que dentro de la filmografía de Damián pues es realmente una película muy significativa. Sí, sí, es un personaje clave en su filmografía, que yo creo que de hecho además le llevó a muchos lugares, que fue muy bonito ver ese proceso y ver cuánto reconocimiento hubo también hacia él por el trabajo que hizo. Sin embargo, intuyo en ti como una cierta pasión justamente por el tema de la dirección de actores. Sí. O sea, si pienso, por ejemplo, en Andrés Crespo, que es el protagonista de Pescador, y que ahora además es uno de los protagonistas de Sin Muertos y el guionista, uno de los, Sí. o quien detonó un poco la historia de esta película. O sea, siento que hay como un verdadero amor, digamos. Totalmente, es que ellos. finalmente los actores son quienes cuentan tu historia, son quienes están frente a la cámara, son con quien tú te conectas. Alguna vez justamente me acuerdo que Alfonso Cuarón me decía cuando estábamos en la producción de Crónicas, que me decía, mira, los dos elementos más importantes para tu película son el guión y el casting. Una vez que ya tienes eso, el resto ya se va haciendo solo. Que no se va haciendo solo, pero es un decir. Pero ya teniendo esos elementos ya está el ADN de la película. O
sea, ahí ya sabes. Y a mí siempre me ha interesado además trabajar con actores que me puedan dar una complejidad dentro de los personajes. O sea, siempre me ha parecido muy interesante el jugar con el hecho de que de toda la gama de grises que existe entre el blanco y el negro, o sea, las cosas no son solo buenas y malas, sino que pues como seres humanos nos movemos dentro de toda una posibilidad de posturas morales, de posturas éticas, de deseos, y todo eso pues es algo que siento que el rato que encuentro esa complejidad en un personaje, pues es algo que te llena como espectador. Y es algo que yo siento que de hecho que sí hay una línea entre mis películas, un seguimiento dentro de ese tema, porque me acuerdo que cuando terminé Rata, Ratones, Rateros, el personaje de Ángel era el que llevaba esa ambigüedad moral, mientras al mismo tiempo pues se robaba la película, o sea, literalmente. Y de ahí yo me acuerdo que Vinicio, el personaje de Damián Alcázar, para mí vino casi como una extensión de Ángel, o sea, era el personaje que tiene esa complejidad, pero vamos a llevarlo mucho más al extremo. ¿Qué sería lo peor que podría ser alguien y al mismo tiempo que tenga estos elementos maravillosos y carismáticos y entrañables? Y eso funcionó increíblemente bien. Entonces, de ahí en cada película yo siento que quiero seguir desarrollando eso. Sanrabia, igual la complejidad que maneja, igual Gustavo Sánchez Parra y la transformación que él logra. ¿Qué hizo, además, sí? Que es muy fuerte, o sea, es muy loco. Uno ya mira para atrás y dice, claro, uno se mete en el proceso. Y lo hiciste adelgazar no sé cuántos kilos. Muchísimo. Él que de por sí es flaco, pues adelgazó ya hasta que solo se veía como hueso y pellejo. O sea, era una cosa muy fuerte. Pero pues sí, era trabajar dentro de ese esquema, de trabajar dentro de justamente esa complejidad de personajes. Y sí siento que eso ha enriquecido mucho a mi cine. O sea, siento que una de las cosas que más me enorgullece de mi trabajo con todos estos grandes actores es que han logrado justamente hacer personajes que ninguno es plano, ninguno es solo de dos dimensiones. Exacto. Claro. Sí. ¿Has podido trabajar justamente en este mundo de esquemas de coproducción y también en Estados Unidos con esta película de Europa Report? ¿Esa es la aspiración hoy del cineasta latinoamericano? Digo, lo pienso también por muchos mexicanos que se han ido, es decir, salir de tu país y filmar en otros lugares. A ver, ¿Te interesa ese nacionalismo? ¿No te interesa? Yo estoy un poco dividido con el tema, porque por un lado sí siento que en mi país, en Ecuador, tengo tantas historias que contar y hay cosas yo siento que tan especiales, o sea, como contador de historias, que no quiero nunca perder ese vínculo y ese lazo, y pues por eso yo sigo en Ecuador y siempre tendré un pie en Ecuador. Pero al mismo tiempo sí es frustrante cuando pues en tu país igual sientes que el alcance de lo que haces se queda de repente corto, y ahí es donde uno empieza a mirar hacia afuera, o sea, donde uno empieza a ver opciones para internacionalizarse. O sea, para mí, por ejemplo, como ecuatoriano, el tener un pie en México me parece genial, me parece natural, pero yo veo que igual aquí la gente está buscando poner el pie ya en Estados Unidos. Y yo siento que cuando estuve en la universidad allá, sí tuve un cierto desencanto con lo que era Hollywood, con lo que era, ya al verlo un poco más de cerca decía, bueno, no es necesariamente esto lo que más me interesa, pero lo que sí me interesa es que una película llegue a distintos lugares. O sea, sí se siente muy bien cuando tu película se presenta en el otro lado del planeta y la gente igual conecta. O sea, sí hay algo de la universalidad del cine que sí es muy especial con eso. Pero sí siento que también nos han vendido mucho la idea de que el éxito se mide a través de, pues, dónde hiciste la película, cuántos espectadores fueron a verla, el hecho de que a nivel internacional te reconozcan o no te reconozcan. Y eso a ratos sí creo que puede ser un poco un espejismo. O sea, sí creo que no es necesariamente la mejor película que podría estar haciendo, sino que es una decisión de carrera, y a veces esas decisiones de carrera, entre comillas, no sé si son las mejores. Pero, pues, ya cada quien. Y sí me interesa hacer cine en Estados Unidos. A mí, lo que me interesa es hacer buen cine, donde sea. En contraste con esto, tu última película, pues, la más reciente que tenemos de estreno en México, Sin Motos No Hay Carnaval, es una película que nace una historia en Guayaquil, en Sinaí, es decir, una historia local, Sí, ¿no? Es una historia muy local y de un sabor muy local,
pero que al mismo tiempo es totalmente universal y sobre todo en el resto de Latinoamérica, sobre todo el tema de las invasiones de tierra, de los conflictos de tierra, de los desalojos, de las situaciones irregulares de la gente, los caciques, el tener la figura como del caudillo, del patriarcado, el manejar, y esos contrastes que también mi cine desde Rateros ha sido mezclar distintos estratos sociales juntos, gente que normalmente nunca se juntaría a ver qué pasa el rato que a fuerzas se ven obligados a estar en el mismo lugar por un conflicto en común. Y en Sin Muertos no hay Carnaval, para mí esa era la esencia de la historia. Eran tres estratos sociales, dos de ellos que nunca interactúan y uno intermedio que pues está tratando justamente de aprovechar de eso. Y eso marca de alguna forma pues lo que yo siento que es el retrato de la ciudad. Es chistoso porque me acuerdo cuando estaba en la escuela de cine y todavía Enrique Chedia, que el director de foto pues con el que trabajé en Crónicas y en Rabia y Europa Report, que también es ecuatoriano, me acuerdo que me habló mucho de una película de San Ginés que se llama Chuquiago, que no sé si tú la has visto, pero que es un retrato de la paz a través de 5 historias y son 5 estratos sociales. Y es una peli que yo nunca he podido verla, por alguna razón nunca me he encontrado con ella, pero en mi cabeza se quedó un mito alrededor de lo que era ese esquema y yo creo que lo he llevado a mi versión de lo que yo pensaría que debería ser ese retrato de una ciudad en sus varios estratos sociales. Y hay varias referencias, o sea, en muchos cines, o sea, por ejemplo, para mí, para Sin Muertos no hay Carnaval, una referencia importante es una película de John Sayles que se llama City of Hope, que es una película maravillosa, pero que justamente habla de la complejidad de un problema social en una comunidad, en este caso es en Nueva Jersey, un tema alrededor de una construcción, pero donde te muestra que las cosas pues no tienen una solución fácil, o sea, que cuando hay un conflicto de interés, justamente lo interesante es poder ver todos los lados de ese conflicto, aunque no haya una resolución posible en la vida real, y la película pues te lleva a una resolución dramática, generalmente trágica. Pero eso también hace que la película, digo, con lo que estás diciendo, uno entiende también que es una película completamente coral. O sea, es decir, tus películas anteriores son películas concentradas como en un protagonista o en dos antagonistas, digamos. Esta es una película donde hay un poliedro, digamos, como de visiones de varios lados, justamente de varios estratos. Como sí, totalmente. Yo tengo dos películas corales. Una es de Europa Report, y la otra es Sin Muertos no hay Carnaval. La más conocida de tus películas, además, la gringa. En México, por lo menos, la menos conocida. Aquí es la menos conocida, pero es interesante porque es, en cambio, en otros lugares es la peli por la que más me ubican en este momento, de repente. Y lo interesante igual es que en Europa Report hay un esquema coral, pero como es un falso documental y es una película que tiene sus propias reglas, que además son muy estrictas, de repente pues no percibes esta idea de estar con la perspectiva de cada personaje, mientras que en Sin Muertos sí jugué a fondo a esa idea, o sea, ya encontrar el equilibrio entre los varios protagonistas de cada mundo y cómo estos pues, se entrelazan, ¿no? Yo justo hablaba un poco de la idea de que es como una trenza, ¿no? Donde tienes varios mundos que están ahí cruzándose y que están todo el rato progresando juntos. Bueno, no progresando, moviéndose juntos, porque tal vez no hay tanto progreso en el fondo, pero sí te da una estructura súper interesante y para mí es el gran reto dentro de la película coral es el poder hacer justamente ya a nivel de montaje el salto de una historia a otra sin que te sientas que estás perdiéndote de algo, sino que estás yendo a algo más interesante y quedarte enganchado, que también sí siento que viene mucho del tema del estudiar guión en Estados Unidos y todo, o sea, del hablar justamente del montaje paralelo, del tercer acto de muchas películas igual norteamericanas que te deja en suspenso mientras vas a otra historia, pero es importantísimo que luego no te sientas fauleado de que te sacaron en el momento más importante, sino que cada vez se sigue construyendo. Y ese equilibrio es un reto. Pues podríamos seguir platicando mucho tiempo más con Sebastián Cordero. Lamentablemente el tiempo de Cinema 20.1 se acabó, pero estamos seguros que esta pequeña conversación con él, donde ha hablado de los 6 títulos característicos de su carrera, les generó un montón de curiosidad para acercarse a ellos y sobre todo a Sin Muertos no hay Carnaval, su película más reciente. Nos vemos por aquí la próxima semana.